¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a las lecturas de un man cualquiera. Y hoy vengo a anunciar de pronto un video que quiero hacer, una especie de reseña en varios capítulos, en varias partes que quiero hacer de la novela Corazones en la Atlántida, que es una de las mejores novelas de Stephen King y una de las más injustamente calificadas en distintos videos, en distintos rankings, en distintas páginas de calificación de libros en general y de Stephen King en particular. Quiero hacer entonces como una reseña en tres, cuatro partes, creo que me iría en tres partes, si no estoy mal, esta va a ser la introducción, eh, para que quede claro en la reseña por qué siento que es una novela, por qué se va en contra, por ejemplo, de la cantidad de entradas a reseñas de este libro o a resúmenes de este libro, donde se presenta como un libro de relatos o una recopilación de relatos que están interconectados por ciertos personajes y ciertas escenas. No sé por qué a alguien se le ocurrió decir que este libro era eso. Y no estoy seguro si, por ejemplo, Stephen King está de acuerdo como con esa definición. Yo considero que es una novela. Y la manera como quiero presentar la reseña es precisamente para tratar de explicar dónde percibo yo la estructura de novela en este libro, porque es una novela completa, es de las novelas estructuralmente mejor trabajadas de Stephen King. O sea, la estructura de esta novela es una cosa loquísima y deliciosa que tiene confundida a mucha gente y la tiene pensando que es un libro de relatos, porque el primero es una novela y luego es una novela corta y luego es un relato, o sea, sí, pero se van a dar cuenta. Voy a tratar de explicar por qué yo siento que esa estructura así configura una novela completa. Entonces, hay muchos aspectos de los que quiero hablar. Creo que las tres partes en que quiero dividir esta reseña o análisis serían pues como a lo que siento que corresponde los tres temas grandes de la novela, que son la infancia, la juventud y la vida adulta. De manera que pues esas serían como las tres partes en que quiero dividir la reseña para explicar qué capítulos o qué partes del libro corresponden a la infancia, qué capítulos y qué partes corresponden a la juventud y cuáles ya a la vida adulta, donde hay una serie de reflexiones acerca de esas tres etapas de la vida y las centra en algunos personajes. Es más, les voy a dar ya mismo el mayor spoiler de todos para que me entiendan por qué esto es una novela, ¿cierto? Y creo que la gran equivocación, creo que es una equivocación que han cometido muchos espectadores de la película que hay basada en este libro y muchos de los lectores de este libro, eh, es creer que el primer capítulo de esta novela es toda la novela, ¿cierto? Y que las otras historias que hay después son apéndices de esa historia. Y pues no. El primer capítulo de la novela y que fue llevado al cine en una película muy buena protagonizada por Anthony Hopkins, que hace un papel de Ted Brottigan genial, o sea, excelente, sí, es una maravilla. Pero mucha gente cree que como existe esa adaptación ya adaptaron el libro completo. No, no, absolutamente no. Es apenas el primer capítulo. Yo creo que pues en cierta medida la película no está mal, pero no recogió realmente el secreto, ¿cierto? Que encerraba el libro, la propuesta narrativa global del libro. Y esa es parte pues como de la complejidad de esa estructura, pero eso, digamos, de eso me voy a ocupar entonces cuando empiece puntualmente a ocuparme de cada una de las tres partes de esta extensa y deliciosa novela fragmentada. Hay un booktuber que se llama Bookish Drummer, creo, que
propone una definición interesante, la llaman novela mosaico. Es una novela mosaico en cuanto que no está presentados los capítulos de la novela con el mismo orden, ¿cierto? Y más o menos en la misma disposición que en las novelas convencionales, sino que trae como pedazos de distintas historias y uno, si es atento, arma todo el cuadro a partir de esos pedazos, que eso es de lo que se trata un mosaico. Yo estoy muy de acuerdo con esa definición, porque le quita el carácter de libro de relatos, de recopilación de relatos, que hace que se lea como si fueran textos inconexos. Y no, hay una conexión, hay un hilo argumental que atraviesa cada una de estas historias desde la primera hasta la última y en un orden cronológico muy exacto. Entonces es una novela que creo que está muy incomprendida, que ha sido muy mal leída, que ha sido muy menospreciada. Estos son unos fenómenos culturales muy graciosos los que se presentan con la recepción de las novelas de Stephen King. Entonces voy a referirme como con mucho detalle a los aspectos que creo que le hacen una novela. Y el primero al que me quiero referir en esta introducción, pues es el que más me llama a mí la atención, el que más me gusta. Y es cuando él hace el protagonista del primer segmento de la primera historia, que no es la que se llama Corazones en la Atlántida, se llama Ampones con chaquetas amarillas. Con el subtítulo 1960, tenían una vara afilada por ambos extremos. Y en este libro, o sea, en este primer capítulo, que al mismo tiempo tiene estructura de una novela breve, autoconclusiva, este personaje de Ted Brotigan establece una relación muy bonita con un niño, Bobby Garfield, y empiezan a hablar de libros. Su amistad se fundamenta principalmente en la lectura. Y hay varias recomendaciones y reflexiones que Brotigan le regala a Bobby, que son claves también, claves inteligentemente sembradas por Stephen King en su propio libro, para que los lectores las atrapen, las encuentren, las analicen y comprendan la propuesta de escritura de este libro, la estructura simple y a la vez compleja de este libro. No es por acusar a nadie, no quiero hablar mal de nadie en este canal, pero he visto muchos videos donde siento que los reseñadores, los lectores de este libro, que la condenan y dicen que es maluca y dicen que es fragmentaria e incomprensible, etcétera, etcétera. Lo que hicieron fue pasar corriendo por eh, estos pequeños regalos que deja Stephen King para que nos adentremos en su libro. O sea, son consejos para sumergirnos en el mundo narrativo que está tratando de regalarnos Stephen King a través de las palabras. De las primeras recomendaciones que le hace Ted Brotigan a Bobby Garfield, o la primera recomendación realmente, es una clave para entender todo el libro de principio a fin. Es decir, si ustedes, por ejemplo, hacen la tarea adicional, ¿cierto? No solo de leer Corazones en la Atlántida, sino también si hacen el esfuerzo de leer El Señor de las Moscas de William Golding, mucha claridad va a venir a ustedes para entender cuál es esa propuesta narrativa que hay allí, cuál es el juego ficcional que está proponiendo Stephen King y cuál es el homenaje literario que está haciendo para clarificarle al lector que la historia que se narra en ese libro, en El Señor de las Moscas, hay un punto en nuestra historia en que dejó de ser ficción. Gran spoiler. Hay un punto de la historia donde El Señor de las Moscas dejó de ser ficción.
Y ese es uno de los puntos centrales que Stephen King quiere dispararle al lector en esta novela. La trama del Señor de las Moscas está ocurriendo, viene ocurriendo desde hace cierto tiempo en nuestro mundo, en nuestra realidad, se está convirtiendo en nuestra realidad. Y lo está haciendo de una manera lenta, corrosiva, peligrosísima para la estabilidad del mundo y de las naciones, y de la política, y de la sociedad. Es un peligro latente real, 100% real, no fake. Y a partir de allí, de esa recomendación del Señor de las Moscas, hay una serie de reflexiones sobre la lectura que son claves o llamados de atención al lector para que entienda cómo está compuesto este libro. Por ejemplo, este parrafito de acá sería una cachetada a toda esa gente que no ha decidido si el libro es un libro de relatos o si el relato principal es el de Bobby Garfield y Ted Brotigan y todos los relatos que hay después son simplemente coletazos de ese relato o historias adicionales o caprichos narrativos de Stephen King que no puede parar de escribir porque no se aguanta. Para que entiendan que todo eso hace parte de un todo, de un conjunto total. Tanto la historia de Ted Brotigan y Bobby Garfield como las historias posteriores donde aparecen todos los personajes que aparecen en la primera historia, porque todos hacen parte de la misma novela. Todos ellos son protagonistas, no es uno solo, no es Bobby Garfield. No. Ojo a este párrafo. Esto es un llamado de atención a la lectura, cómo leemos, a qué le ponemos atención cuando leemos, a qué cosas tendemos a olvidar o a restarle importancia por estarle prestando importancia a otros aspectos, que no es que no se les tenga que prestar importancia, sino que no son los únicos aspectos de una narración. Dice el párrafo, hay libros muy bien escritos, donde el argumento no es gran cosa, continuó Ted. Lee a veces por el argumento, Bobby. No hagas como los pedantes que no quieren saber nada de eso. Lee a veces por las palabras, por el lenguaje. No hagas como los comodones que no quieren saber nada de eso. Pero cuando encuentres un libro con un buen argumento y bien escrito, guárdalo como un tesoro. Y a mí esta frase, digamos que yo pasé por encima de ella la primera vez que lo leí, pero ahora que vengo a leerla y recuerdo cómo termina la novela y sé cómo se conectan todas las piezas de principio a fin, se prendió una luz en mi mente y me dijo, carajo, corresponde exactamente a lo que tiene este libro. No solo es un libro con un buen argumento, sino que está muy bien escrito. Y es impresionante cómo encajan todas las piezas que muchos lectores dicen que están desencajadas porque no supieron leer las claves, que las encajan. Entonces una cosa fenomenal de este libro es que también es como una guía de lectura, ¿cierto? Para lectores apresurados o para, para lectores ansiosos. Sí, sobre todo para los lectores actuales que leen como para poder hacer el video y ganar harta popularidad por haber hecho el video y sin darse cuenta lo que hacen es repetir lo que dice la entrada de Wikipedia sobre el libro, pero no expresan nunca una experiencia personal real con el libro, una interacción real con el libro, ¿cierto? Una compenetración entre su psicología y la historia planteada en el libro, que es otro proceso muy diferente. Y por eso este consejo de Ted Brotigan es como el consejo para los lectores que llegan a esto y quieren devorárselo rápido ¡ah! Y salir a hacer la reseña, y salir a grabar la reseña para BookTube. Adéntrate en el libro como te adentrarías en un territorio inexplorado, sin mapa. Explóralo y dibuja tú mismo el mapa. Pero ¿y si no me gusta? En ese caso no lo acabes, respondió Ted con un gesto de indiferencia. Un libro
es como una bomba de tiempo. Perdón, un libro es como una bomba de agua. No da nada a menos que tú le des algo primero. Una bomba la cebas con tu propia agua, accionas la palanca con tu propia fuerza. Lo haces porque esperas obtener al final más de lo que has dado. ¿Estás de acuerdo? Boy movió la cabeza en un gesto de asentimiento. ¿Durante cuánto tiempo cebarías una bomba de agua y accionarías la palanca si no saliera nada?, preguntó Ted. No mucho, supongo. Este libro tiene 200 páginas, poco más o menos. Lee un 10%, es decir, unas 20 páginas. Ya me he dado cuenta de que en matemáticas no andas tan bien como en lectura. Al llegar ahí, si no te gusta, si no da más de lo que exige, déjalo. Y este es un consejo súper importantísimo y súper delicioso además, y súper útil, pedagógico, para quienes a veces llegan a un libro, ¿cierto? Y quieren de entrada saber desde la primera página si vale la pena seguirlo leyendo. Y también es un salvoconducto para los lectores que de pronto por apresuramiento necesitan más acción y más tensión y más emoción desde la primera página. ¿Cierto? Es como una manera de decirles también, bueno, si ustedes no están dispuestos a hacer este ejercicio, pues lo más probable es que abandonen muchos libros a lo largo de su vida de lectores. Y está bien abandonar libros que uno no quiere, pero también digamos que aplicarle un poco ese razonamiento lógico, ese pensamiento matemático, bueno, si un libro tiene tal extensión, si leo tal porcentaje grande probablemente voy a tener más argumentos para decir por qué no me compenetré con él, por qué me salí, por qué no lo terminé, que si simplemente este, espero que todo me lo cuenten en la primera página o me acojo de manera irremediable y sin el menor criterio de lo que diga una entrada de Wikipedia. Creo que son consejos pues muy útiles, muy amenos, muy respetuosos para que la gente se adentre en el libro y vaya encontrando poco a poco como esas claves que hacen deleitable una lectura. Hay un pedacito cuando ya, listo, el personaje leyó el libro, leyó El Señor de las Moscas, que por cierto, si no saben de qué trata El Señor de las Moscas, es la historia de unos niños que quedan atrapados en una isla y no hay adultos y solo son niños hombres. Tienen que sobrevivir allí y pues es horripilante porque establecen bandos opuestos y comienzan realmente una guerra, un exterminio. Oh, gran spoiler, o sea, novela muy vieja, muy llevada al cine varias veces, muy representada, parodiada, entonces no hay spoiler realmente. En todo caso, el niño lee el libro, queda fascinado, queda impactado, porque pues, es de esas novelas que dirán que si la lee un niño, adquiere muy pronto la conciencia de la muerte y de la fatalidad. Oh, horror. El niño lee el libro, digamos que tiene noción de esas características oscuras de la humanidad, del comportamiento humano. En esta parte al final, pues digamos, o más bien como a mediados de ese capítulo, hay una reflexión sobre el final del Señor de las Moscas, que también es una invitación muy inteligente de Stephen King a decirle a sus lectores, bueno, atención con el final de esta novela, ¿cierto? Porque en el final de este libro está también la clave para cómo conectar todos los textos que componen el libro. Si es la manera de invitar al lector a quedarse hasta el final y decidir si comprendió o no la propuesta narrativa.
Y es muy interesante cómo lo plantea, porque entonces los personajes se ponen a conversar sobre el final del Señor de las Moscas de William Golding, y allí hay una reflexión sobre los adultos, sobre lo que es ser adulto, sobre cómo se comportan los adultos, qué hacen, cómo reaccionan, y cómo siempre eh, a los niños suelen venderles esa oposición entre adultos y niños como si la adultez fuera siempre la fase ideal a la que hay que llegar. Por fuerza hay que llegar porque es mejor que la niñez. Si es superior a la niñez en términos cuantitativos y cualitativos, pero a veces ocurren sucesos en la historia que hacen poner en duda ese tipo de afirmaciones, y creo que globalmente la novela trata también de decir un poco eso. Nuestra noción de adultos a veces está muy sobrevalorada, y la manera despectiva en que entendemos la infancia, pues es un error de interpretación de nuestra sociedad. Se ponen a conversar sobre el final de El Señor de las Moscas, y esta es la discusión, la pregunta que quiere hacerle Bobby Garfield a Ted Brotigan sobre lo que dijo el propio autor William Golding sobre el final de su novela, que dicho sea de paso, a mí me hizo llorar. La vez que yo terminé de leer El Señor de las Moscas estaba, digamos, en un parque al aire libre rodeado de árboles, y ahí estuve llorando mi media hora por el final de ese libro, que es impactante. Es un párrafo fuerte, si se fijan bien. Los adultos se comportaban de manera extraña, sencillamente. A veces era mejor no dar importancia a sus rarezas. Cuéntame qué dijo Golding sobre el final. Si la memoria no me engaña, respondió Ted, fue algo así. Los niños, los que se perdieron en esta isla, son rescatados por la tripulación de un buque de guerra, y eso es bueno para ellos. Pero ¿quién rescatará a la tripulación? Y es esa guerra conceptual la que va a estar, digamos, orientando al lector, manteniendo en vilo al lector en cada uno de los capítulos de esta novela. ¿De verdad dejamos de ser niños? ¿Uno efectivamente abandona un estado de infancia para pasar a un estado de adultez? ¿O si efectivamente existe esa adultez, es tan segura, tan firme, tan ideal, tan perfecta, como se le quiere plantear, en oposición a la infancia? Voy a tratar de ser pues como muy selectivo con las citas que escoja para el video, para cada una de las 3 reseñas entonces que se vienen de cada uno de los capítulos, y espero de esa manera también pues como invitarlos a sumergirse en las historias cuando leen, a leer más desde acá y desde acá, desde las tripas, que desde acá. Obviamente todo el proceso ocurre acá, pero el cuerpo completo interviene en esa lectura. Y cuando hacemos eso, cuando hacemos intervenir todo el cuerpo en la lectura, nos metemos en los personajes, vivimos sus historias, nos dolemos de sus dramas, los comprendemos mejor. Los que ya han leído esta novela, porque sé que los hay y que la han disfrutado tanto como yo, pues apropiense del espacio de los comentarios y coméntenme qué tal les parece. Corazones en la Atlántida, yo sé que les encanta, a mí me encanta también. Los leeré. Vayan esperando entonces la llegada de los otros capítulos y sigan
cuidándose bastante.